La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, y el consejero de Transparencia y Responsabilidad Social, Manuel Alcaraz, han presentado el nuevo portal de transparencia GVA Oberta, con el que la ciudadanía podrá acceder a la información más relevante de la Generalitat. El portal arranca con el propósito de ofrecer el acceso a la información a partir de los criterios internacionales más exigentes de transparencia. La vicepresidenta ha asegurado que la participación, la colaboración y la transparencia son los instrumentos fundamentales para atajar los males que debilitan la democracia y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes. La transparència és l'antídot contra aquesta corrupció. Permet detectar, previndre i combatre les males pràctiques i els casos de corrupció que tenen origen o relació amb les administracions públiques, així com també permet incentivar les conductes més honestes i socialment desitjables. Por su parte, el conseller ha subrayado que el portal de transparencia es una obligación legal derivada de la aplicación de la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad. Este portal es un instrumento para la transparencia. Y la transparencia es un instrumento para la democracia, para más democracia, para mejor democracia. Saber más para deliberar mejor. Es una herramienta para cada ciudadano, para cada ciudadana, para asociaciones, para fomentar la participación pública. Es un instrumento para vosotros, para los informadores. Es un instrumento para la oposición. Se trata de desarrollar una cultura de la transparencia que podamos oponer a la muy venenosa cultura de la sospecha que está atravesando nuestras instituciones y destruyendo la fibra misma de la democracia. En el diseño se han priorizado la fácil localización de la información y la accesibilidad, por la que se ha intentado que los ciudadanos puedan acceder a la mayoría de informaciones con solo 2 clics de ratón. Por primera vez, la ciudadanía podrá conocer desde la misma portada las cuestiones básicas de transparencia más solicitadas, como sueldos y viajes de altos cargos, regalos recibidos, gastos de caja fija y contratos realizados por la Generalitat. También el usuario podrá informarse de la agenda completa del Consell, con quién se reúnen y su actividad diaria. Un portal para consultar qué, quiénes y cuánto, porque la transparencia es un acto serio, pero no dramático, y hay que vivirla desde la normalidad.